Disculpen, chicas, se me apagó la computadora. Voy a volver a compartir, por favor, ¿ya? Eh, Nos habíamos quedado justo. A ver, ¿me confirman, por favor, cuando ya se puede visualizar? ¿Ya se Ya puede se visualizar? mami. Ah, ya, ok, muy bien. A ver, nosotros estábamos hablando de las 14 necesidades básicas según Virginia Henderson y la segunda necesidad era necesidad de comer y beber adecuadamente. Si bien es cierto, todos los seres humanos necesitamos de los alimentos y también de los líquidos para poder sobrevivir, pero hay personas pues que por ciertas circunstancias, por ciertas enfermedades, debe tener una alimentación especial y también la cantidad de agua que bebe es limitada o en todo caso debe ser abundante, ¿no? Para evitar quizá lo que es una deshidratación y una desnutrición o bueno, una complicación en algunas enfermedades. ¿Ya? Entonces todo esto es aplicado a lo que es la parte hospitalaria. Ahora, hay personas que de repente no pueden alimentarse por sí solas, entonces necesitan o dependen de otras. Por eso es que hay que cubrir esta necesidad y para eso estamos nosotros, por ejemplo, cuando el paciente está con alguna zona nasogástrica, cuando de repente no puede alimentarse, no tiene fuerza en los miembros superiores para poder coger los cubiertos, entonces, o de repente no tiene dentadura, entonces hay ciertos alimentos que hay que restringir, ¿no? Y nosotros apoyamos en ese aspecto. Muy bien. Después tenemos lo que es la necesidad de eliminar normalmente por todas las vías. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la necesidad de eliminar normalmente por todas las vías? Profesora, no sé, yo no escucho, está hablando de adentro, así. No, yo les pregunto, ¿a qué se refiere con necesidad de eliminar normalmente por todas las vías? Esta tercera necesidad, ¿a qué se refiere? Dice por todas las vías, debe ser para orinar, ¿no? Y estornudar. Exacto, las deposiciones, la micción. Entonces, esto también es muy importante. La necesidad de eliminar normalmente por todas las vías, la vía digestiva, la vía urinaria, que son las principales, ¿no? Ahora, también pues lo que es la transpiración, también, ¿no? Y en este caso, si una persona transpira, ¿qué es lo que va a suceder? Está durante la noche transpirando y ¿qué pasa? ¿Qué Le sucede? puede mojar su ropa, ¿no? Y tiene que cambiarse. Exacto. Entonces, nosotros también tenemos que cubrir esa necesidad. Segundo, si la persona no puede evacuar, no tiene una buena evacuación intestinal, entonces nosotros podemos mejorar esa evacuación intestinal, ¿no? Por medio de lo que es la ingesta de fibra, ayudando con ciertos medicamentos para que esa persona se sienta cómoda. O sea, todo es con la finalidad de buscar una comodidad y confort. Después también lo que es el miccionar. A veces no se puede desplazar hacia los servicios higiénicos, no puede sentarse en el inodoro, entonces nosotros le tenemos que acercar la cuña o la chata, ¿no? Vamos a cubrir también esa necesidad, ¿ya? Porque imagínense que ustedes estén hospitalizadas y que, bueno, tengan la necesidad de miccionar o de evacuar y no haya nadie que los ayude, ¿no? Entonces, eso las va a hacer sentir malhumoradas, frustradas,
incómodas, ¿no? Igualito también, otra necesidad de eliminar viene a ser cuando la mujer está con su menstruación, ¿no? O con un sangrado postparto. Listo. La cuarta necesidad, ¿qué nos dice? La necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. Esa es la cuarta necesidad. El hecho de que el paciente tiene que hacer ejercicio, tiene que movilizarse. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para evitar lo que es la atrofia de los músculos, la pérdida de masa muscular y también para evitar lo que viene a ser las escaras, ¿no? Entonces tiene que ser, mejora la circulación. Toda actividad mejora la circulación. Va a hacer trabajar nuestro corazón, pero va a evitar muchas enfermedades, muchas otras enfermedades, ¿ya? Entonces, ¿qué hago si mi paciente pues no se puede mover y está en cama? Entonces, yo puedo realizar un tipo de ejercicios que se llaman ejercicios pasivos. O sea que nosotros van a hacer ejercicios asistidos en el cual nosotros vamos a ayudar a realizarlo, ¿no? Para que el paciente pueda, pues, movilizarse igual y cumpla todas sus funciones como viene a ser mejorar la circulación, ¿no? Evitar lo que es la atrofia muscular, la pérdida de músculo, entonces todo eso. Es importante que se mueva, ¿ya? Muy bien. Después tenemos lo que es la necesidad de dormir y descansar. Recordemos que son dos cosas muy diferentes. No necesariamente aquella persona que duerme descansa. Ustedes pueden dormir quizá, pero después se levantan o se despiertan en la madrugada o en las primeras horas de la mañana con cansancio. ¿Por qué? Porque ha habido muchos factores que han alterado ese sueño, que han alterado ese descanso. ¿Qué es lo que se ha colocado esa persona en la figura? Ustedes pueden observar. En la número 5, ¿qué se ha colocado? Son gafas para dormir. Ajá, los famosos antifaces. ¿Por qué? Porque se supone que la persona al momento de descansar debe estar fuera de la influencia de la luz. O sea, cero foco, cero lámpara, cero brillo del televisor y de preferencia totalmente oscuro para que la vista descanse. Después también el hecho de no escuchar pues mucho ruido, no quedarse con los audífonos, con la música prendida, aparatos eléctricos, porque eso lo único que va a ocasionar es evitar el descanso en la persona, ¿no? Sexta necesidad, según Virginia Henderson. La sexta dice, necesidad de escoger ropa adecuada y vestirse y desvestirse. ¿Por qué? Porque es una necesidad si supuestamente es algo que podría decirse hasta cierto punto frívolo, ¿no? Algo que no es tan esencial. ¿Por qué también está incluida la necesidad de escoger ropa adecuada y vestirse y desvestirse? Porque Miss puede ser un tiempo de invierno o tiempo de verano, y en tiempo de verano le vas a poner ropa bien doble, o sea, que le abrigue demasiado, va a sudar demasiado. Y si es en frío, tiene que estar bien abrigado, ¿no? Si le ponen ropa así, le va a tener frío. Pienso, ¿no? Ya, muy buena tu opinión. ¿Por qué es importante escoger la ropa adecuada? Porque hay personas que van perdiendo también la autonomía. ¿Qué significa? Que otra persona decide qué es lo que se va a poner, ¿no? Ah, ya, hoy día te vas a poner tal polo, tal pantalón. Entonces, la persona que se lo coloca no se siente a gusto porque ya perdió su autonomía, porque de repente esa ropa no le incomoda, le ajusta o está muy suelto, ¿no? Entonces, es importante que la persona conserve su autonomía y que él mismo puede escoger, especialmente si es grande, ¿no? Eh, Después, en este
caso, eso va a ayudar a su autoestima, va a ayudar a lo que es el respeto, ¿no? Y en el caso de lo que es vestirse y desvestirse, imagínense ustedes que tengan que estar ayudándolas todo el tiempo para poder ponerse una blusa, para poder ponerse una falda, no, entonces esto también viene a ser una necesidad, ¿no? El hecho de cambiarse por sí solo. La séptima necesidad viene a ser la necesidad de mantener la temperatura corporal. ¿Por qué se convirtió en una necesidad? ¿Qué alteraciones puede haber en la temperatura corporal? Puede ser con hipertensiones. Temperatura, hija, temperatura. Temperatura. Esa es la presión arterial. ¿Qué significa? ¿Qué alteraciones puede tener? Puede ser que tenga fiebre, ¿no es cierto? O de repente tenga una hipotermia, o sea, le baja la temperatura. Eso puede tener, ¿no? Entonces, debe mantener un equilibrio en su temperatura. Si no, la fiebre, ¿qué nos indicaría? Que hay un riesgo. Que hay un riesgo, que hay una enfermedad, que hay una infección. Y por eso el cuerpo está mandando esa alerta para que se pueda solucionar, ¿no? No está equilibrada la temperatura. Entonces también eso es una necesidad. Cuando la persona, por ejemplo, tiene mucha fiebre, empieza a tener frío, frío, y se abriga, pero al abrigarse le da más calor, ¿no? Entonces, y eso es un inconveniente. Segundo, cuando ya empieza a bajarle la temperatura, empieza a sudar y mantiene mojada la ropa, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo esto también se puede presentar? La necesidad número 8, la necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Justo lo que vamos a tratar en este tema, ¿no? Porque como ustedes ya han manifestado, esto es muy importante para evitar la proliferación de microorganismos, para poder eliminar los restos, desechos que eliminamos, como por ejemplo la transpiración, las células muertas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros mantengamos la limpieza del paciente. Así no haya necesidad de bañarlo, sino por lo menos mantenerlo limpio, aseado. Después la necesidad número 9. La necesidad número 9 dice, necesidad de evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los peligros ambientales? Los pisos, las barandas, ¿no? Si no hay barandas en la cama, ¿qué puede pasar? Se puede caer, mis. Se puede caer el paciente. Si de repente el piso, ¿no? No es adecuado, igual se puede caer, se puede fracturar, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar los peligros ambientales, todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Porque en algunos casos, en algunos servicios acostumbran a pulir el piso, ¿no? Aunque eso no debería ser porque existe el riesgo tanto para el personal como para el paciente de que se pueda caer e inclusive puede llegar hasta la fractura, ¿no? Después,
La necesidad de comunicarse con los demás expresando emociones y necesidades. ¿Qué significa esto? El poder comunicarnos, el que la persona pueda expresar sus malestares, pueda expresar no solamente la parte física, sino también la parte psicológica. Cómo se siente, si tiene miedo, si de repente está confiado, si tiene dudas, ¿no? Entonces, todo eso se hace a través de la comunicación. Porque si nosotros no nos comunicamos, entonces, pues lamentablemente la otra persona no va a saber, va a desconocer el motivo de por qué sigue su malestar, ¿no? La necesidad número 11, necesidad de practicar sus creencias. Nadie puede imponer su creencia, su religión. Cada uno tiene lo suyo. Nosotros estamos para ayudar, para apoyar, pero nadie puede imponernos, ¿ya? Entonces, cada uno es libre de creer en lo que prefiera, siempre y cuando estas creencias no intervengan o no perjudiquen su salud. Nada más. Porque toda persona de repente puede creer en un Dios o no creer en ninguno, ¿no? Y bueno, pues, pero igual, de todas maneras, siempre analiza, siempre va a ver cuáles son las circunstancias, todo con la finalidad de que se sienta bien espiritualmente. La número 12, la necesidad de trabajar en algo gratificante para la persona. Se supone que ustedes se están preparando para poder tener, pues, quizá, ¿no? Una, un ingreso económico suficiente para cubrir sus necesidades, las demás necesidades. Entonces, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir orgulloso, te vas a sentir realizado, no vas a tener preocupaciones por los gastos. Entonces, al final, tú vas a ir contento a tu trabajo, ¿no? Ah, me gusta ese trabajo. ¿Por qué? Porque me incentivan, porque me reconocen, ¿no? Entonces, es también una necesidad trabajar, ¿no? Pero en algo que verdaderamente nos guste y nos agrade. Y tenemos la necesidad de desarrollar actividades lúdicas y recreativas, la 13. Siempre se dice que no todo es trabajo, no todo es actividad estresante, sino que debemos darnos un tiempo para tener nuestro tiempo de ocio. ¿Qué significa? Que la persona pues va a acudir a ciertos centros para poder divertirse, ¿no? Para poder despejar su mente y empezar con más fuerza las actividades, ¿no? Y por último tenemos la necesidad número 14, que es aprender a satisfacer la curiosidad. Con esto no significa que tenemos que saber todo de todos, sino que se refiere a las dudas que nosotros podamos tener, ¿no? Si de repente quiero preguntarle al médico si voy a curarme, si es que el tratamiento que me está dejando me va a afectar. Entonces, ese tipo de preguntas nos referimos para ver si el médico va a hacer todo lo necesario, ¿no? Y al final tengo que quedarme satisfecho porque he aclarado todas mis dudas. Listo. Entonces, esas vienen a ser las 14 necesidades básicas según Virginia Henderson, ¿ya? A diferencia de las necesidades de Abraham Maslow en la pirámide de necesidades, va a tener que se relaciona bastante, ¿no? Las 14 necesidades, como dijo su compañera al principio, se relaciona bastante las necesidades básicas de Virginia Henderson con las de Abraham Maslow. Pero las de Abraham Maslow son generales, ¿no?
aplicables para todas las personas. En cambio, las 14 necesidades de Virginia Henderson son aplicables para los pacientes, ¿no? Es un poquito más específico. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, pasamos ahora sí a generalidad. La correcta higiene corporal es necesaria para la comodidad, seguridad y bienestar del individuo. Comodidad. Ustedes si han transpirado, si no se ha cambiado de ropa, ¿cómo se van a sentir? Incómodo, ¿no? Entonces, la persona también se ve afectada en su salud. Seguridad. Si, por ejemplo, tenemos un adulto mayor que usa pañales, entonces no lo vamos a tener con el mismo pañal todo el día y teniendo esa incertidumbre de repente de que va a mojar la cama, va a mojar las ropas de cama, ¿no? Entonces, a eso se refiere con seguridad y bienestar del individuo, o sea que poco a poco va a ir acostumbrándose, acoplándose y va a llegar pues hasta recuperar su salud. Entonces es importante la higiene corporal durante las etapas de hospitalización. Pero lo que nosotros queremos es que se dé antes, ¿no? Antes de que se produzca la enfermedad. Pero es bastante difícil, entonces lo vamos a aplicar durante el proceso de enfermedad. En cambio, la persona sana generalmente son capaces de cumplir sus propias necesidades higiénicas. Claro, yo voy, me baño, me aseo, me lavo el cabello, me cambio de ropa, ¿no? Yo misma, por mi cuenta. Pero en cambio es diferente cuando nosotros estamos en un establecimiento de salud. Listo, vamos a ver. ¿Cuáles vienen a ser? ¿Cuáles son los factores que influyen en los hábitos higiénicos? ¿No? ¿Qué cosa viene a ser? Primero, para ello nosotros tenemos que conocer algunos términos. ¿Qué viene a ser imagen corporal? Las formas en las que los pacientes se ven a sí mismos revela la importancia de los hábitos higiénicos. El profesional de enfermería debe transmitir su desaprobación si la higiene del paciente es escasa. Cuando se produce un cambio de la imagen corporal por cirugía o enfermedad, se ha de poner especial atención en la higiene. Claro, porque si, por ejemplo, el paciente está postrado en cama o por motivos de alguna operación, no puede movilizarse normalmente, entonces nosotros tenemos que estar totalmente atentos para que esa imagen corporal no esté distorsionada, ¿no? Porque la imagen que nosotros tenemos de una persona que está en el hospital, claro, no va a ser como si estuviera sano o tomando vacaciones, ¿no? Sino que por lo menos, pues, cuidar su imagen, su presencia, ¿ya? También otro factor viene a ser la situación económica. A veces los recursos influyen muchísimo en los hábitos higiénicos.
El profesional de enfermería determina si los pacientes pueden adquirir material necesario. O sea, nosotros le vamos a pedir, ¿no? Por lo menos lo básico, que tenga jabón, que tenga su cepillo de dientes, su pasta dental, ¿no? Su toalla personal, si es que necesita rasurarse, su rasuradora, para poder ayudar, ¿no? Entonces, en este caso, pues, hay que inculcar el hábito de la limpieza, ¿ya? Hay personas, a ver, pongo un ejemplo, hay personas que de repente ingresan con una infección vaginal, porque cuando les hacen este caso, pues como les mencionaba, es importante, ¿no? La higiene, todo muy. Hay personas, como les decía, que no pueden adquirir ciertos productos y se lavan la cabeza con jabón o de repente, no tienen, no le alcanza el dinero suficiente para poder comprar, aunque sea un jabón, ¿no? Entonces, por eso que tienen eh, y también otro factor que influye viene a ser la información. ¿Por qué? Hay personas que desconocen totalmente ciertos hábitos de higiene. Entonces, por lo tanto, pues nosotros tenemos que informar. No solamente decirles, tienes que hacerlo, sino el por qué, cuáles vienen a ser los beneficios, tratar de motivarlos, tratar de que esa persona lo adquiera como hábito. Por ejemplo, como en los niños, ¿no? A los niños se les dice, tienes que cepillarte los dientes 3 veces al día. Perfecto, pero si el papá o la mamá no está atrás, de manera constante, ese niño se va a olvidar y al final no lo va a realizar, ¿no? Porque recibió la información, pero la bloqueó y no lo hace como prioridad, ¿no? Entonces, es importante, pues, informar constantemente, ¿no? Y cuáles vienen a ser los beneficios, ¿ya? Los beneficios de la información en los adultos o en las personas jóvenes, depende de quién esté hospitalizado, ¿no? Si es un niño, entonces siempre inculcando a los padres de familia o apoderados. Listo. Tenemos factores socioculturales. Tenemos, por ejemplo, la cultura, o sea, las creencias, la forma de pensar, la edad. Contra más pequeños decimos no, que no les dé el sol, que de repente no, que no se laven, que no es necesario, ¿no? Entonces, todo eso influye. Los valores personales, las costumbres, ¿no? Los pacientes que proceden de diferentes ámbitos culturales realizan actividades de autocuidado distintas. Claro que sí, se han encontrado personas, por ejemplo, que han ingresado y que se hacen paseo íntimo de la zona B, con esos jabones íntimos. Hay otros que utilizan jabón de lavar, jabón de calor, otros que son simplemente se limpian con papel y ya, ¿no? Entonces, todas esas cositas, ¿no? Tenemos que estar totalmente atentos. Y ustedes dirán, como si fueran niños. Sí, lamentablemente como si fueran niños, ¿no? Porque podemos tener pacientes de diferentes realidades. Preferencias personales. Cada paciente posee sus preferencias.
Preferencias personales. ¿A qué se refiere con eso? Cada paciente posee sus preferencias en materia de hábitos higiénicos. La enfermera tiene que incorporar esos hábitos de higiene, al menos cuando son cuartos divididos, a unidades de pacientes divididas. Entonces, en todos los pacientes se tiene que aplicar o viendo la manera de que se siga cumpliendo con su cultura, pero de cuando en cuando también dando consejería, ¿no? Y que ellos mismos se preocupen por su aspecto personal. Preferencias personales. Cada paciente posee sus preferencias en materia de hábitos higiénicos. La enfermera también tiene que incorporar estos hábitos higiénicos para que la persona se sienta cómoda. El estado físico. Hay ciertas enfermedades que impiden que la persona pueda realizarse quizá una higiene completa, ¿no? Pero por lo menos en las cavidades o en ciertas partes del cuerpo que es inevitable realizar la limpieza, ¿no? Entonces, se puede hacer eso también. Los cuidados higiénicos nunca son una rutina. Durante el baño se va a valorar características físicas como la turgencia de la piel, o sea, si la piel está bien hidratada, si es que tiene alguna mancha, algún golpe, corte, herida, todo eso tenemos que ser bastante observadores mientras realizamos los cuidados de higiene. Dado que los cuidados higiénicos existen, un contacto mínimo sí, ya se queda restringido, ¿no? Eh, no pueden compartir, o el familiar, por ejemplo, cuando llegan, no puede sentarse sobre la cama, no puede compartir la misma unidad, ¿no? Siempre mantener el pudor y la intimidad del paciente para una pronta recuperación. Listo. Y vamos con sí, la última diapositiva por el día de hoy, ¿ya? Durante la realización de los cuidados higiénicos, el profesional de enfermería valorará la disponibilidad del paciente hacia el aprendizaje y enseñarle actividades relacionadas con la promoción de salud. Como ya les había mencionado, siempre manteniendo la seguridad, evitar que la cama se moje, siempre respetando sus decisiones y sobre todo, pues para que las próximas veces sean independientes y ellos mismos lo puedan hacer sin necesidad quizá de estar llamando al personal de enfermería, ¿no? Por las pubs. Entonces, siempre primero hay que tener todo a la mano. Segundo, proteger para evitar accidentes, ¿ya? Y siempre buscando lo que es el autocuidado, o sea, que la persona pueda, independientemente de nosotros, pueda realizarse sus actividades normales. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miss, Sí, dime. ¿me escucha? Sí, 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 sí te escucho. En caso de que el paciente sea un paciente dependiente, hay que hacerlo nosotros mismos, su aseo. Y en lo que es un paciente independiente, ¿no? Enseñarle el buen aseo o una buena higiene corporal para que pueda realizarlo por sí mismo. Exacto, claro, ¿no?
Listo, chicas. Entonces, a las 11 nos encontramos para poder trabajar lo que es muestras biológicas para seguir trabajando lo que es el tema de parásitos. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, nos encontramos nuevamente a las 11 de la mañana. Hasta aquí nos quedamos con asistencia básica hospitalaria. Muy bien, ya regresamos.